Queridos amigos frontineños, siendo el 17 de abril del 2020 y las 3:45 de la tarde, quiero hacerles y brindarles una información muy importante después de una visita de asesoría que tuvimos de la Gobernación de Antioquia. Esta es la proyección COVID frontino. Quiero explicarles. El censo poblacional en el año 2018 era de 24.000 habitantes. Actualmente el censo figura 18.000 habitantes. Posiblemente falte mucha gente por encuestar, entonces vamos a trabajar con un promedio de población de Frontino de 20.000 habitantes. Dentro de las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, calculan que un 70% de las poblaciones van a ser contagiados en un periodo de 2 años por el coronavirus o COVID-19. Quiere decir esto que si Frontino tiene un promedio de 20.000 habitantes, el 70% son 14.000 habitantes. O sea que estos 14.000 habitantes de Frontino nos vamos a contagiar si no tomamos medidas de prevención y precaución en este momento, que es la fase de mitigación. De estos 14.000, el 80% de estas personas van a presentar síntomas o no van a presentar síntomas. Por eso, este 80% que me corresponde a 11.200 personas frontineñas, hay que aislarlos 14 días. Por eso quien llegue de otro municipio, quien llegue de otra ciudad, debe guardar esta cuarentena. ¿Por qué esta cuarentena? Porque el virus puede empezar a crecer, lo que denominamos replicación viral. Entonces él empieza a crecer y cuando ya hay suficientes cantidad de virus, la persona ya empieza a desarrollar una sintomatología. Ahora, de estos 14.000, que estos 11.200 pueden ser manejados en casa con unos chequeos que se hacen a mañana y a tarde por un médico especializado y que está en nuestro grupo de coronavirus, y él va a reportar esos síntomas y signos vitales de las personas aisladas a mañana y a tarde. Pero tenemos que pensar, y lo más grave es este 20%, que este 20% no va a desarrollar un COVID como para estar en casa, sino que este 20% va a requerir una atención más especializada. Si partimos que este 20% más o menos lo partimos entre 1.600 y 2.000 personas que van a estar graves, se estima que en los 2 años que se está haciendo todo este cálculo y esta proyección, en Frontino mueran de 86 a 100 personas. Y tenemos un promedio de que entonces con estas 1.600 personas graves, en 2 años, Frontino debe disponer por mes en un promedio de 66 camas para garantizar la atención de estas personas. Ahora, no nos ajustemos tanto a 66 camas. Realmente en promedio vamos a tener 80 camas. ¿Con qué disponemos en el municipio, en el hospital? En el hospital disponemos de 21 camas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que acondicionar un lugar donde vamos a tener que tener alrededor de 60 personas y vamos a tener que tener la capacidad instalada para la atención de esas 60 personas. Yo veo que en este momento la gente está muy tranquila porque tenemos afortunadamente 11 pruebas negativas, pero eso no nos garantiza. ¿Por qué no nos garantiza? Porque puede que cuando a mí me hayan notificado
Por decir algo, al municipio, el primer caso santuario fue notificado 25 de marzo, ya habían pasado muchos días que había tenido contacto esta persona con el contacto estrecho posible o varios contactos aquí en el municipio. Cuando se hicieron las pruebas pudieron haber dado negativas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a corroborar? Vamos a empezar a hacer unas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas lo que nos van a decir es si la persona ya tiene en su cuerpo unos anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son como una especie de defensa que tenemos nosotros en el organismo, pero yo puedo tener anticuerpos porque chiquita me dio varicela. Entonces yo sé que en mi organismo tengo anticuerpos para varicela. Ahora, si cuando hagamos la prueba rápida me sale positiva para esos anticuerpos de coronavirus, quiere decir que esa persona pudo haber tenido un coronavirus, pero que estaba dentro de este 80% que le dio una gripa muy fuerte y la resolución la tuvo en casa. ¿A cuál es mi llamado? Por Dios, a la responsabilidad. Toda la población frontineña debe tener presente, yo no quiero tener de 86 a 100 personas muertas en este municipio. ¿Y de qué depende? De que no nos entre gente de otras partes, donde ya hay transmisión comunitaria. Así que, querido pueblo frontineño, yo sé que la economía la tenemos que reactivar, vamos a tener que seguir teniendo las conductas sociales de distanciamiento, ya no vamos a poder funcionar en mucho tiempo como lo hacíamos antes. Mi llamado es a la reflexión, queridos amigos frontineños. Verdaderamente el panorama es preocupante. Para mí es muy duro tenerle que decir a muchas personas: no se puede mover, no lo dejo entrar, no le dejo entrar a su hija, no le dejo entrar a su papá. Pero debemos de entender que la responsabilidad está en esta Secretaría de Salud, no solo en mí como cabeza. Tengo un grupo de trabajadoras incansables, porque en promedio trabajamos hasta 16 horas diarias, porque queremos garantizar y tener el pueblo limpio. Pero es un compromiso de ambas partes, ustedes como comunidad y nosotros como entidad territorial. Muchísimas gracias.